Uno, dos, tres, grabar. Buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Carlos León Rabanal. Hoy día vamos a ver el capítulo integrando lo aprendido con los requisitos de la norma ISO 9001 aplicada al sector público. Nosotros sabemos, de alguna u otra manera, que en la industria y en el comercio se vienen definiendo o se han definido estándares a lo largo del tiempo. Estos estándares pretenden uniformizar los desempeños, los productos, los servicios de acuerdo a unos parámetros de conformidad o de validación, que son las normas. En este caso, existe la norma 9001 para la ISO 9001 del año 2008, que verifica o valida sistemas de gestión. Estos sistemas de gestión van a ser normalizados y estructurados dentro de parámetros de cumplimiento que van a obligar a las organizaciones a ceñirse sobre aspectos claramente definidos en estas normas. Hoy día vamos a comentar cómo es que se aplica el sistema ISO 9001 al sector público. En principio, nosotros sabemos que estamos dentro de un ambiente que busca la calidad dentro de los procesos de servicio. Entonces, en principio, y ya lo hemos repetido en las sesiones anteriores, es que la calidad no es más que el cumplimiento de las características del servicio público apreciado por el usuario para la satisfacción de sus necesidades intrínsecas de servicio. Por lo tanto, calidad definida en el sector público no es más que la aptitud, ¿no es cierto?, para la conformidad del servicio público que el usuario quiere o que el ciudadano común busca al acudir a una entidad pública. Pero también es importante saber que ISO 9001-2008 no es más que una norma que establece requisitos de cumplimiento obligatorio, ¿no es cierto?, para establecer un sistema de gestión, de acuerdo a un estándar definido por esta entidad internacional. En líneas generales, como podemos apreciar en la diapositiva, el sistema de gestión de la calidad definido por la norma ISO 9001 está básicamente enfocada en el cliente o en el usuario. Entonces, todo el sistema desarrollado, estructurado, cuantificado y definido va a tener un enfoque claro en el usuario o en el cliente, quien es el repositario, el receptor del servicio o del producto que nosotros vamos a brindar. En ese sentido, si ustedes pueden apreciar la gráfica, todo el sistema construido por ISO 9001 se va a basar fundamentalmente en los requerimientos del usuario. Estos requerimientos, estos requisitos, estas necesidades deben ser recogidas por la organización para diseñar su sistema de atención. Sobre esta base, nosotros debemos construir los procesos de la organización ¿para qué? Para tratar de acercarnos lo más posible a estos requerimientos. Dentro de la línea de proceso, dentro del sistema de realización del servicio, nosotros al final vamos a tener una salida como resultado de la realización de nuestros procesos. Y esa salida será nuestro producto, el producto del proceso o del servicio realizado. Y la norma considera específicamente que debe estar a satisfacción de quien lo ha recibido. Entonces, finalmente, si ustedes pueden ver, la norma se enfoca claramente en el requisito del usuario y concluye en la satisfacción en términos del requisito identificado. Por lo tanto, todo el sistema de gestión va a estar basado en requisitos y logros respecto de esas definiciones iniciales. Por lo tanto, vemos aquí que existirá un capítulo, ¿no es cierto?, que va a parametrizar las características y condiciones de cómo se va a realizar o cómo se va a prestar el servicio dentro de la misma norma. Consecuentemente, habrá una medición, habrá un análisis y habrá una mejora respecto de los resultados que se han obtenido al finalizar los procesos de atención. Obviamente, quien tendrá que tener un enfoque claro y concreto sobre estos procesos de medición, análisis y mejora es la dirección. Por lo tanto, se cataloga en la norma ISO 9001 como la responsabilidad de la dirección, de la gerencia, de la alta gerencia, quien tiene que evaluar los resultados en términos de mejoramiento. Por lo tanto, la norma definirá todo un capítulo, el capítulo 5, para la responsabilidad gerencial. Entonces, ahí nos indicará qué tienen que hacer los gerentes o los directivos para poder acercarse a un sistema de gestión de la calidad.
Entonces, si la gerencia toma nota, conoce los aspectos que han ocurrido en la organización y dispone del mejoramiento, obviamente tendrán que hacer una gestión de los recursos. Estos recursos son el capítulo también de la norma, el capítulo 6, que implica de alguna u otra manera establecer cómo manejamos nuestros recursos para brindar calidad dentro del servicio. ¿A dónde los aplicamos? A la realización del servicio. Si se dan cuenta, este es un bucle y un ciclo sin fin, el cual está acondicionado a los parámetros o lineamientos que dio Edward Deming a los inicios de los 50 en el ciclo PHBA, que es planificar, verificar, hacer y controlar finalmente. Esta norma, la norma ISO 9001, está basada y fundamentada principalmente en 8 principios. Estos principios son los que han regido la construcción de estos parámetros de cumplimiento que van a determinar que todo sistema de gestión que esté enfocado en dar calidad en sus procesos tiene que cumplir. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que tener en consideración e internalizar los principios sobre los cuales se ha dado la norma ISO 9000, porque son los rectores de todo un andamiaje construido para brindar calidad. En principio, tenemos una organización enfocada al cliente, aplicación de liderazgo, participación del personal, un enfoque en los procesos, un enfoque de sistemas en la gestión, la mejora continua de hecho, y enfoque objetivo hacia la toma de decisiones y finalmente relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Estos principios nos determinan de una u otra manera cómo es que la organización tiene que construirse y diseñar sus procesos para lograr calidad. El principio número 1, enfoque al usuario. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en esencia o el primer principio el enfoque al usuario? Si tenemos en consideración, ninguna organización puede existir sin alguien a quien le brinda los resultados de su trabajo o de la realización de sus procesos. Obviamente, todo resultado es entregado a alguien, es decir, a un cliente, sea interno o sea externo. Al final de cuentas, la norma define que el enfoque al usuario tiene que ser lo que prime de inicio en la organización para poder diseñar los procesos que en ella van a consolidar el producto o el servicio final. Por lo que el usuario realmente, al ingresar a la organización o en la búsqueda de algo, manifiesta expectativas y necesidades respecto de lo que desea obtener al acudir a esa entidad pública o a esa organización. Por lo tanto, la organización debe estar al tanto de esas expectativas o esas necesidades relacionadas a la función pública. Por lo tanto, necesitamos identificar cada una de estas expectativas y tratar de acondicionarlas a nuestros procesos para que calcen de alguna u otra manera con estas necesidades. Entonces, las necesidades ingresan como una fuente de alimentación, una fuente de tomar nota de lo que se requiere que nuestros procesos se acondicionen a esas expectativas y finalmente evaluemos la eficiencia y la eficacia en términos de lo que podemos o no lograr de acuerdo al plan establecido. El segundo principio nos habla de liderazgo. La norma considera específicamente que los líderes de la organización establecen la unidad de propósito y dirección. Consideren este aspecto, unidad de propósito y dirección. Es decir, el líder marca la pauta, el líder establece las metas y los objetivos, establece la dirección de la organización, pero en términos de la norma ISO, tiene que dirigirse hacia la calidad, es decir, hacia la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. Por lo tanto, los líderes de la organización son los actores principales para poder lograr calidad en las administraciones públicas. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque ellos deberían crear y mantener el ambiente interno en el cual el personal y todos los componentes de los procesos puedan llegar a involucrarse totalmente en la consecución de los objetivos de la organización. Entonces, sin liderazgo no puede existir calidad.
Si nos damos cuenta, en principio está el cliente y en segundo principio el líder que determina el objetivo hacia donde la organización tiene que enfocar sus esfuerzos. Si ya tenemos a un líder comprometido, en el cual tiene claramente definido el panorama y va hacia poder satisfacer las necesidades de sus clientes o de sus usuarios, entonces ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos principalmente un personal plenamente comprometido, es decir, el principio 3, participación del personal. ¿Cómo hacemos participar al personal? Obviamente a través de los parámetros que nosotros podemos darles, o sea, las guías, las enseñanzas. En este caso, para la calidad, para la norma ISO 9000, necesita definir una política en términos de la calidad. Es decir, qué instrucciones, qué directivas damos para lograr calidad. Por lo tanto, esa política marca el rumbo de la organización, determina el sendero por donde tenemos que dirigirnos hacia lograr la satisfacción del usuario o de nuestro cliente. Consecuentemente, también debemos definir nuestra misión, objetivos y metas en términos de lograr calidad. Entonces, para lograr esos objetivos y esas metas, tenemos que definir un plan. Y este plan le llamamos plan para la calidad. En términos generales, el principio 3, que determina la participación del personal, enfoca obviamente que este personal deba trabajar de manera mancomunada en equipos de trabajo que permitan analizar y mejorar los procesos dentro de un enfoque claro y concreto que está definida por la política y los objetivos de la calidad. En líneas generales, entonces, ya tenemos claramente definido el enfoque al cliente, liderazgo plenamente comprometido, personal completamente comprometido. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda enfocarnos en los procesos de la organización. Entonces, este enfoque a procesos determina que tenemos que estructurar, organizar nuestras actividades para poder satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, es decir, darle capacidad en los componentes diarios de la realización del servicio. Entonces, necesitamos estructurar y tenemos para ello que tener un enfoque en procesos. Eso es lo que nos determina la norma. El principio 5 va un poco más allá y nos dice, esos procesos que tú has definido, estructúralos como un sistema. ¿Esto qué significa? Que cada proceso definido tal cual tiene que interactuar entre ellos. E interactuar en términos de lograr un propósito común. Ese propósito común obviamente es la calidad, definida por nuestra política de calidad, definida por nuestros objetivos de calidad, dentro de un plan integral de la calidad. Por lo tanto, el principio 5 pretende instruir en la organización a identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados que interactúan entre sí para lograr el objetivo dado, es decir, lograr calidad, eficacia y eficiencia en la organización. El principio 6 ya nos habla de los resultados, es decir, ya tengo liderazgo, ya tengo personal comprometido, ya tengo una definición clara de procesos. Ahora, ¿qué necesito? Enfocarme en los resultados. Los resultados pretenden entonces ser tratados dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, el principio 6 de la norma nos habla de cómo establecer la mejora continua en la organización. ¿Por qué? Porque en esencia, todos los seres humanos tendemos a mejorar. Nadie, en su sano juicio, pretende desmejorar. Entonces, la organización en sí, también como entidad viva, tendría que tener un propósito de mejora continua. Y la mejora continua es, obviamente, ir por partes, identificando nuestros defectos, identificando nuestros errores, analizarlos y, consecuentemente, dar las instrucciones de mejoramiento. Esto, en esencia, es la esencia también de nuestra propia naturaleza, la mejora continua. El principio 7 nos indica que tenemos que tener un enfoque objetivo para la toma de decisiones. Como hemos visto en los capítulos anteriores, es importante
estructurar nuestra información y tratarla de manera científica. No podemos tomar decisiones alegremente sin saber en esencia cómo y cuándo y por qué se comportan así los procesos. Entonces, de alguna u otra manera, necesitamos establecer decisiones efectivas que se basen en análisis de datos y en la consecuencia que nos brinda la información. ¿Cómo? De manera estructurada, con datos estructurados, que sean coherentes y de alguna u otra manera tratados de forma profesional y estadística. Y finalmente el principio 8, que nos establece relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. En esencia, si ustedes tienen en consideración, para poder lograr calidad, necesito un insumo de calidad. ¿Quién me da el insumo? El proveedor. Por lo tanto, no puede haber calidad si mi insumo que uso para mis procesos es de mala calidad. Por lo tanto, necesito establecer una relación mutuamente beneficiosa con mi proveedor para que el resultado de sus procesos tenga las características de calidad que yo necesito o que necesitamos en la institución pública para lograr procesos de calidad. Y aquí viene todo el proceso de compras. Porque si para establecer un producto final, lo que necesito es establecer un proceso de compras adecuado a los términos de la calidad que requerimos dentro de la ejecución del servicio público. Todos los principios que hemos mencionado anteriormente se basan en el ciclo de mejora continua establecido por Edward Deming en los años 50. El ciclo PHBA, que de alguna manera consiste en planificar la calidad para lograr calidad. Esa planificación la ponemos en práctica, la hacemos día a día. Consecuentemente la controlamos, la medimos, la analizamos, la evaluamos e iniciamos acciones de mejora. Es acción de mejora, actuar en términos de mejora, lograr mejorar los procesos. Eso es en esencia el ciclo PHBA. La norma ISO 9000 entonces ya ha sido desarrollada, está establecida dentro de estos parámetros, de estos principios fundamentales, por lo tanto tiene 8 capítulos, 8 secciones en los cuales nos indica qué y cómo tenemos que organizarnos para poder lograr un sistema que gestione y que ejecute la calidad. Por lo tanto, de alguna u otra manera, al implementar un sistema de gestión de calidad, nosotros estamos inherentemente introduciendo dentro de la organización un mecanismo de gestión que nos permita lograr nuestros servicios o nuestros productos con mayor calidad. Entonces, la norma en su capítulo, en su sección 1, trata aspectos y ámbitos generales, en la sección 2, referencias normativas y aspectos de esos términos, en la sección 3, términos y definiciones fundamentales, y realmente ya en la sección 4 empezamos con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. En la sección 5 se hablará sobre las responsabilidades que tiene la dirección dentro de la calidad. En la sección 6, la gestión de los recursos. En la sección 7, la realización del producto. Y en la sección 8, la medición, el análisis y la mejora. En esencia, desde el capítulo 4 comenzamos a ver los requisitos. Entonces vamos a analizar en detalle cómo es que ocurre esto. El capítulo 4 habla sobre confeccionar un manual de la calidad. ¿Qué significa esto? Entonces, tengamos en consideración que la función de dirección, la función de gestión, establece en su primera línea la planificación. Entonces, la planificación es la estructura genérica de cómo se va a realizar los procesos. Entonces tengo que hacer un manual donde diga quién hace qué para lograr la calidad dentro de los términos generales de la función pública que le corresponde a cada entidad. Entonces tengo que hacer mi manual de la calidad en términos específicos de la norma ISO 9001. Seguidamente estableceré el control de los documentos. Estos documentos se refieren a las instrucciones, métodos de trabajo, situaciones en las cuales las personas o los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones respecto de cómo realizar una actividad o un trabajo. El control de documentos determina que si en un momento hacíamos un proceso de esta manera y luego evaluamos que hay una mejor manera de hacerlo,
y lo modificamos, establecemos un nuevo estándar de trabajo. Y de manera sostenida, a través de mejoras continuadas, podemos cambiar de método, de actividades, ¿no es cierto?, logrando de alguna u otra manera evolucionar en el tiempo y cambiar nuestros métodos de trabajo a través y consistenciarlos a través de documentos. A esto le llamamos procedimientos de trabajo. Entonces, el control de documentos nos permite garantizar que las personas o los trabajadores están realizando el trabajo de acuerdo al procedimiento vigente, es decir, a las mejoras ya implementadas dentro del trabajo diario que se viene realizando. Y por último, el capítulo 4 contempla el control de los registros de la calidad. Si nosotros vemos a través de todo lo que hemos podido estudiar que necesitamos evaluar datos para poder tomar decisiones, entonces esos datos deben tener un documento en donde queden plasmados. En términos de ISO 9001, a esto se le llama registro. El registro es el resumen de los datos obtenidos de la realización de un proceso. Entonces, a partir de la evaluación de estos registros es que nosotros vamos a poder tener una noción, una idea, una evaluación del desempeño del proceso. Por lo tanto, estos registros tienen que ser controlados para saber qué medición debo tomar, en qué momento la tengo que tomar, con qué instrumento lo tengo que tomar y en qué medida voy a analizarlo y cómo voy a analizar esos datos. El capítulo 5 ya incluye el compromiso de la dirección. Es decir, si nosotros hemos visto que la calidad empieza por decisiones, la gerencia es el principal actor de la calidad. No hay forma de que exista calidad en una organización si el personal directivo, la alta gerencia y sus líneas directivas no están comprometidas con la calidad. No hay forma. Entonces la norma me dice en el capítulo 5 que tiene que haber un compromiso de la dirección. ¿Esto qué implica? Que tiene que haber todo un despliegue, ¿no es cierto?, racional y planificador en términos de lograr la calidad. Por lo tanto, tiene que haber dirección, tiene que haber un ambiente apropiado para lograr la calidad. Entonces, en principio me dice, tienes que definir una política de calidad. Una política que determine o que marque el comportamiento de la organización en términos de calidad y que va a ser apreciada por los usuarios. Definir esa política en términos claros y concretos que todo el mundo lo pueda entender. Luego que he definido mi política de calidad, pues pasaré a definir ya mis objetivos. Objetivos de calidad claramente estructurados y concretos en términos que el usuario pueda entender y que de alguna u otra manera estén relacionados directamente a las expectativas o necesidades de los mismos usuarios. Definiendo los objetivos de calidad, ya podré establecer mi plan o el plan de cómo la calidad va a ser el día a día en la organización. Esto significa hacer la planificación del sistema de gestión de calidad. En ese plan vamos a tener que delegar responsabilidades. ¿Quién es responsable de cada cosa? Tenemos que asignarle, ¿no es cierto?, una responsabilidad a quien corresponde en cada etapa de los procesos. Y adicionalmente la autoridad para que en ese momento tome la decisión que corresponde. También me dice la norma que tengo que designar un representante de la dirección, ¿no es cierto?, que me permita de alguna u otra manera esté claramente enterado de manera continua con las acciones sobre la calidad. Este representante de la calidad se convierte o de alguna manera se constituye en un vínculo entre la alta gerencia y la línea productiva. El representante de la calidad va a tener que tomar decisiones firmes respecto de lo que corresponde en términos de gestión de calidad. Consecuentemente, este representante de la dirección debe fomentar al pleno nivel directivo que se hagan revisiones sistemáticas de lo que ha ocurrido durante la realización del servicio. A esto se le llama revisión por la dirección. Esta revisión va a incluir la evaluación integral de los datos
y que deben estar de acuerdo a las políticas de calidad y a los objetivos de la calidad establecidas. Entonces, a partir de la revisión por la dirección, tienen que haber decisiones de mejoramiento, asignar los recursos correspondientes para que ese mejoramiento se plasme en situaciones reales. Por lo tanto, al final de estas decisiones deberán ser registradas y establecidas y hacerle un seguimiento, a lo cual le llamamos resultados de la revisión. Por lo tanto, si debemos dejar tareas pendientes a cada responsable de los procesos, en un periodo posterior de tiempo se tendrá que evaluar si esas tareas o esas disposiciones dadas han sido eficaces en términos de mejoramiento de los procesos para lograr los objetivos y los planes de calidad. El capítulo 6 nos habla específicamente de la provisión de los recursos. Y aquí considera también al factor humano, ¿no es cierto?, dentro de los aspectos importantes para lograr calidad. No podemos realizar un trabajo si es que no lo sabemos hacer. Entonces, conocer cómo se hace un trabajo es parte importante de la gestión de la calidad. Entonces, los directivos, en líneas generales, tienen que dotar de competencias al personal para que sea capaz de lograr los resultados establecidos en los planes de calidad. Entonces, competencia es el factor clave. Las personas que realizan el trabajo deben ser competentes para lograr lo que se ha establecido en la política de calidad y en los objetivos de calidad. Si una persona no es competente, no podrá lograr el resultado establecido. Entonces, en líneas generales, la norma ISO 9001 determina claramente que las personas que realizan el trabajo deben ser competentes, deben estar conscientes de lo que hacen en términos de lograr calidad para el usuario final. Y por lo tanto, deben estar en constante capacitación. ¿Para qué? Para que esas brechas de faltas de competencias deban ser pulidas y dotadas a cada una de las personas que realizan calidad. No hay forma de lograr un buen trabajo si la gente no sabe hacerlo, si no es competente. En líneas generales, la competencia establece que las personas tienen que tener 3 aspectos importantes. Primero, saber hacer el trabajo. Segundo, tener la experiencia y la destreza suficiente para realizarlo lo mejor posible. Destreza. Y tercero, tiene que tener una actitud proactiva para querer hacerlo bien. Si no quiere hacerlo, obviamente no será competente. Entonces, en este tercer aspecto, entra a jugar la motivación. Es decir, ¿qué factor me motiva a mí, que soy muy bueno haciendo lo que sé, soy experto en lo que hago, pero también tengo que tener la motivación adecuada para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir? Entonces, este factor de competencia es fundamental dentro de la provisión de recursos. Adicionalmente, la norma establece que debe haber una infraestructura adecuada para la realización de los servicios. Eso implica que tenemos que tener un diseño, ¿no es cierto?, que favorezca la calidad. Entonces, la infraestructura de la organización debe abocarse a brindar calidad. Finalmente, el ambiente de trabajo. ¿Cómo interactúan las personas entre sí? ¿Hay caos? ¿Hay conflictos? ¿Hay situaciones de discrepancia? Eso no favorece la calidad. Entonces, el ambiente de trabajo en lo cual nos estamos nosotros realizando tiene que ser favorable para que las personas tengan su mejor desempeño. Entonces, la norma dice, crea el ambiente adecuado para que las personas puedan lograr, ¿no es cierto?, su mejor desempeño en términos de la calidad. El capítulo 7 nos habla de la planificación y la realización del servicio en sí. Entonces, aquí nos dice específicamente cómo es que tenemos que desarrollar nuestros procesos para la realización del servicio. Entonces me dicen, en principio tienes que tener procesos relacionados con el cliente, porque si no, ¿cómo obtienes de él sus opiniones, sus reclamaciones, sus quejas respecto de lo que está mal? Entonces, el proceso que determina la comunicación con el cliente tiene que estar claramente definido,
tiene que estar estructurado, tiene que haber algún responsable para evaluar las opiniones del usuario, las opiniones de retroalimentación que deben venir de fuera del proceso. Por lo tanto, desarrolla procesos relacionados con el cliente. También tienes que tener un diseño y desarrollo. En base a las necesidades y expectativas de tu cliente, tú tienes que diseñar un proceso y desarrollar el servicio o el producto de acuerdo a esas necesidades o expectativas. Si las cosas no ocurren como deben ocurrir, tengo que reformular el diseño, tengo que cambiar y desarrollar nuevos procedimientos de trabajo que se adecúen un poco más a estas expectativas que por lo general el usuario las manifiesta. También me dice tus compras, cómo son, cómo van a ser, cómo las tienes que planificar, porque tienen que estar en términos de la calidad. ¿Me entiende? Porque si yo no puedo cumplir un requisito de calidad dentro de la realización del servicio porque el insumo que estoy usando no se adecúa a las necesidades del proceso, entonces no podemos tener calidad. Las compras son importantes. ¿Por qué? Porque las compras tienen que tener un parámetro de calidad específico que satisfaga a las personas que van a utilizarlo dentro de los procesos de la organización cuando están prestando el servicio. Por lo tanto, las compras son importantes y se tiene que tener un parámetro de control respecto de eso. Finalmente viene la producción y la prestación del servicio. Aquí, en líneas generales, nosotros tenemos que tener controlada los procesos de prestación del servicio. Eso significa establecer indicadores de medición respecto de lo que viene ocurriendo. ¿De qué? De los atributos de calidad que hemos definido. ¿De qué? De esas variables que impactan en la realización del servicio dentro del proceso productivo. Entonces aquí tenemos que tener control de lo que viene ocurriendo dentro de un proceso de producción y prestación del servicio. Finalmente, tenemos que tener el control de los dispositivos de seguimiento y medición. ¿Qué pasa si yo mido con un instrumento que está descalibrado? ¿Qué pasa si uso un sistema de medición que no le corresponde a una variable en específico? Las cosas van a salir mal. Por lo tanto, las decisiones que yo tome respecto de una medición errada van a ser erradas. Necesariamente, entonces, tenemos que tener coherencia interna también para lograr calidad. Hay un conjunto de factores que impactan en términos de calidad y uno de ellos es los dispositivos de seguimiento y de medición. Si estos no son adecuados, las decisiones que yo tome a partir de estos dispositivos o de las mediciones que se han tomado con estos dispositivos van a estar erróneas. Y finalmente el capítulo 8, que nos habla sobre los datos generales. En términos de la ISO 9001, el capítulo 8 nos habla de la medición, el análisis y la mejora. Medición para saber qué está pasando, en qué momento, en qué proceso, en qué circunstancia. Medimos para saber cómo viene ocurriendo una situación especial. Luego analizamos estos datos para saber si son coherentes, si es posible dentro de un diagrama de control para ver si los datos son normales o si están variados por causas especiales de variación o por causas normales, es decir, estándares. Entonces, el tratamiento de los datos deben tener una metodología y una estructura que han sido definidas dentro del capítulo 8. Lo que se busca generalmente es la satisfacción del cliente, porque esa es la calidad. Entonces tenemos que definir un proceso de cómo mido la satisfacción del cliente. Puede ser a través de encuestas, puede ser a través de otros mecanismos de toma de información, para saber el grado de calidad que estamos nosotros brindando a nuestros usuarios. El grado de calidad entonces va a estar en relación a los errores cometidos, a las no conformidades encontradas dentro del proceso versus la totalidad de servicios brindados. Entonces, el nivel de calidad podría plasmarse en porcentaje de defectuosos, porcentaje de fallos. En la medida que ese porcentaje sea más alto, nuestra calidad va a ser más baja. Entonces, medir la calidad implica establecer mecanismos adecuados de toma de información
y de búsqueda de no conformidades o de errores o de fallos durante la producción o la prestación del servicio. Necesitamos también tener verificaciones de inspección interna. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos entonces tener auditores o inspectores que validen cómo es que se viene desempeñando el sistema de gestión de la calidad. Personas entrenadas irán a validar si cada uno de los requisitos de la norma ISO 9000 se vienen cumpliendo a cabalidad y de acuerdo a lo que hemos establecido en nuestro manual de calidad. Entonces tomaremos nociones de cuánto venimos cumpliendo y de cuánto venimos incumpliendo. En la medida que vamos cumpliendo y la medida que vamos incumpliendo, tomaremos acciones de mejoramiento a partir de estas inspecciones, verificaciones o validaciones que hagan los auditores internos de calidad. También nos habla sobre el monitoreo y medición de los procesos. Entonces, ¿el proceso va a ser capaz o va a ser incapaz de lograr los atributos de calidad definidos? Entonces, ahí en el capítulo que nosotros vamos a evaluar, tenemos que evaluar la capacidad del proceso para lograr el atributo establecido. Si estamos hablando de tiempo de atención, por decir, y es establecido en nuestro parámetro de control que atendemos un expediente o un trámite en 2 horas y no somos capaces de cumplirlo en 2 horas, pues nuestro proceso será incapaz de lograr el atributo de calidad establecido. Por lo tanto, tendremos que hacer acciones de mejoramiento para ver cómo es que mejoramos ese desempeño. Entonces, medimos el proceso, pero también tenemos que medir el servicio. Si está errado, si ese servicio es equivocado, no fue lo que tuvo que ser, si el expediente fue a parar a un lugar diferente que el que tenía que ir, entonces son situaciones de cada producto, ¿no es cierto?, que no contiene o que contiene un atributo de calidad que no corresponde. Entonces, monitoreamos los procesos y monitoreamos en esencia el servicio en sí o cada producto. Entonces también tenemos que tener en este sentido el control de los productos no conformes. Si dentro del monitoreo del proceso o dentro del monitoreo del producto o del servicio detecto algo que está mal, no lo puedo dejar que sigan continuando con el trámite o con el proceso. Tengo que identificarlo, extraerlo, sacarlo y darle un tratamiento especial a eso que está mal, es decir, hacer una corrección. Entonces tengo que identificarlo de alguna u otra manera para evitar de que continúe siendo trabajado cuando el producto o el proceso está mal. Entonces, para eso se establece un control de los productos que no son conformes dentro de la línea de servicio. Consecuentemente, también tenemos que hacer el análisis de los datos. Muy bien, ya hemos tenido nuestros registros dentro del sistema de gestión de la calidad, entonces estos registros tendrán que ser analizados de manera sistemática para saber específicamente dónde mejoramos. Entonces, las herramientas de la calidad me permiten recuperar, registrar, consistenciar esos datos y de alguna manera tomar decisiones respecto de las causas que se pueden o no corregir. Eso corresponde al análisis de los datos. Por lo tanto, a partir de este análisis se inicia el proceso de mejora continua. Esto implica determinar las causas especiales que han ocurrido sobre algunos aspectos y eliminarlas para evitar que sigan produciendo errores o fallos durante la prestación del servicio. Consecuentemente, para poder implementar una mejora, se tiene que iniciar acciones correctivas. Una acción correctiva implica un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que van a lograr una modificación en el proceso, una modificación en el servicio para eliminar la causa de un error o un fallo. Entonces, cuando digo acciones, no me refiero a una simple corrección, sino a tratar las causas de los errores, que implican todo un despliegue y una planificación estructurada de tareas o de actividades que se tienen que realizar para atacar cada una de las causas que han originado un error o un fallo dentro de la producción o la prestación de los servicios. Necesariamente, en algunos momentos también tenemos que hacer acciones preventivas.
Es decir, no tenemos que esperar a que ocurra un problema para tratarlo. Si nosotros de alguna manera ya evaluamos que el proceso o que el servicio va a ocasionar un fallo a través de una causa especial identificada, tenemos que iniciar una acción preventiva, es decir, un conjunto de actividades que me van a permitir evitar que ocurra un fallo o un error dentro del proceso. En líneas generales hemos revisado la norma ISO 9001 aplicada a la gestión pública dentro de los conceptos de calidad que venimos estudiando. Muchas gracias.